importante o cuán grande sería el aporte, por ejemplo, cuando a un equipo de maestros que dice el pastor trabaja con un equipo eh, ministerial, y deben ser que van varios maestros, ¿no? Entonces, en el caso mío, ¿no? Por ejemplo, el Señor me entregó una coordinación de educación cristiana y tenemos un equipo de maestros, los cuales inclusive son profesionales egresados de la Universidad Nacional, que enseñan en los colegios del Estado. Ellos están también dentro del equipo de ese, ¿no? Dentro del equipo ministerial, ¿no? Para diferentes secciones. Inclusive hay un pastor, un maestro, él escribe libros, ¿no? Prepara todo temas Está bueno. para capacitaciones. Entonces, realmente inclusive ellos conocen de pedagogía, pastor, ¿no? Entonces, eso es lo más importante, yo lo he visto, ¿no? Trabajar en este equipo, lo que está usted hablando, pastor. Sí, está bueno. Está bueno, hermano, que hay que usar a los maestros ya de carrera, ellos tienen toda esa capacitación y ahora eso pueden aplicar en el ambiente de la iglesia, pueden usar esos recursos. Sí, hermanos, es muy importante. Por eso también es una forma como sirven a Cristo con su profesión. Así es. Seguirá como maestro en algún colegio ahí, universidad, pero con su capacidad profesional pueden también servir en la iglesia. Hay que darles lugar, pero hay todo coordinando, pero bueno, el tiempo, la clase, los temas que se debe desarrollar, es muy importante eso. Así se va a dar realce a la educación en la iglesia. Y aquí no he hablado de administrar, pues, administrar la enseñanza. Es muy importante administrar la enseñanza en la iglesia. Yo les desafiaba en la iglesia que no había discipulado, escuelas discipuladas. Cuando, por ejemplo, en la vida social, alguien te pregunta, y don Terry, a mí me dirían, don Terry, ¿usted qué grado de educación tiene? Usted puede decir, yo tengo primaria, yo tengo secundaria, tengo una carrera universitaria, usted puede decir, ¿sí? O puede decir también, tengo un grado técnico, ¿sí? Así también en la iglesia, si alguien te pregunta, ¿no? ¿En qué grado educativo estás en la iglesia? Debes saber decir, ya pasé discipulado, pasé diaconía, estoy en liderazgo 3 módulo 1. ¿Es? Así debes poder decir. Porque no solamente que vayas a la iglesia, escuches el sermón, sino que estudies. Ese es un estudio formal, la escuela de discipulado. Entonces ya a matricularse, estudian. En 3 años se gradúan. Es un nivel de discípulo. Después ya liderazgo, ya van avanzando. Los obreros también tienen que prepararse, ¿no? Gracias por su aporte. A ver, seguimos viendo el ministerio de maestro. Eh, el ejemplo de maestro es Cristo, por excelencia. Ese título de maestro es usado en referencia a Jesús 45 veces. Ahí está en los evangelios. Mayormente por sus discípulos, eh, con lo cual reconocían su autoridad y liderazgo. Pero también era una forma de respeto que le tenían al Señor Jesús. Y también en el ambiente em, social de ese tiempo mm, era común, a ver, encontrar un maestro con un grupo de alumnos. ¿Se acuerdan que en la Biblia habla de que Juan el Bautista tenía discípulos? ¿Sí? Mira, ahí está hablando en el ambiente evangélico, cristiano, judío, pues, ¿no? Judío sería. Entonces sí, también habían personas que tenían grupo y el maestro. Y Jesús ahora es llamado en ese ambiente social, ¿no? Maestros.
porque tenía esos discípulos. Luego Jesucristo fue reconocido como el más prominente maestro por un maestro de Israel, porque es Nicodemo quien le dijo: nadie puede hacer las cosas que tú haces si no está Dios con él. ¿Ves? Un maestro de Israel le está reconociendo a Jesús como maestro. ¿Qué veía en Jesús? Dice, las señales que hacía, o sea, los milagros, todo lo que acompañaba a Jesucristo. Y entonces él decía, no, esas cosas no es producto humano. Ya la explicación sería, ¿no? Sino esto es algo divino. Entonces Dios está contigo. Está reconociendo entonces que hay un respaldo divino en el ministerio de Jesucristo, ¿no? Como maestro. Y también ya por lo menos para ellos ya sabría de los discípulos, la gente que le acompañaba, le seguía a Cristo, ¿no? Para aprender más de cerca, ¿no? Las multitudes eran ocasionales en algunos eventos así, pero los discípulos eran más constantes que están con Cristo. Los 12 sí, las 24 horas del día, pero había otro grupo de discípulos. Recuerda que mandó 70 de dos en dos, ahí estaban los 12 más los otros, ¿no? Y así había. Eh, entonces, es reconocido socialmente también como maestro. Ahí está el Señor Jesucristo. Gran parte de su ministerio está encaminado a enseñarnos los principios del reino. Esta es una palabra importante que encontramos en los evangelios. Reino. No lo pase por alto. No lo pase por alto cuando encuentre esa palabra. Ahí está el contenido. Hay que analizarlo en su contexto. Donde más se usa, aunque hay en los 4 evangelios, ¿no? Pero donde más se usa es en el libro de Mateo. Enseña los principios del reino de Dios. Porque Mateo como que hace un esfuerzo para relacionar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y por eso lo pusieron ahí. No es que él escribió primero el primer libro del Nuevo Testamento, sino lo pusieron ahí ya posteriormente porque ayudaba mayormente a los que ya tienen cierto conocimiento de Dios, que eran los judíos. ¿Ve? Y por eso hay bastantes versículos sobre el Antiguo Testamento. Entonces ahí está el tema del reino de Dios. ¿Ve? Y hay como 6 discursos. A ver, ¿cuánto puedes tocar? Sí, hay 6 discursos que habla sobre el reino. ¿Y dónde está? En el libro de Mateo. Y ahí es donde se usa la palabra relacionado a Cristo como maestro. Dice Mateo 5, 1 y 2. Mateo 5. A ver, ayúdame en la lectura. Alguien lea Mateo 5, 1 y 2. ¿Quién va a leer? A ver, adelante. ¿Ya encontraron? El sermón del monte. ¿Era un sermón o era una lección? Su nombre dice el sermón, ¿no? Amén, pastor. ¿Qué puede? Siga, hermano. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Amén. bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Ahí no, gracias. Ahí dice, y abriendo su boca les enseñaba. Les enseñaba. No dice le predicaba. Pero
como generalmente estamos acostumbrados a la predicación, entonces le pusieron el Sermón del Monte. Ese es el título que le pusieron este, ya posteriormente. Pero en el libro que escribió Mateo no estaba esa palabrita, el Sermón del Monte, las bienaventuranzas. Y hay una cita, Lucas 6, 20, 23, pero ese es el Sermón del Valle. Dice. Así que ¿qué hacía el Señor? Les enseñaba. ¿A quiénes dice? A los discípulos. Ahí hay un drama. Bueno, hay que detenernos un poco, imaginarnos. Había una multitud, había una multitud. ¿Cuántas personas serían? Porque anteriormente, el 4:25 habla de varias ciudades, Galilea, Decápolis, Jerusalén, Judea, el otro lado del Jordán. De todos esos lugares vinieron a escuchar, ¿no? Eso. Le seguía mucha gente, entonces ahí estaba Jesús frente a una gran multitud. Y los discípulos vinieron. Posiblemente esto estaría eh, planificado o ya el Señor les había anticipado. Va a haber una enseñanza. Entonces, ya cuando se junta la multitud, ustedes tienen que acercarse. Por eso dice, vinieron a Él, vinieron a Cristo los discípulos. Podían estar ahí como mujeres, no sé, saludando a algunos conocidos, familiares por ahí, viendo si hay alguna necesidad, ¿no? Enfermos, todo eso, pero cuando llegó el momento en que ya Jesús iba a enseñar, dice, vinieron a Él. A mí me da la idea de que se pusieron en primera fila, más cerca de Jesús, porque esta enseñanza era para ellos, para los discípulos. Dice, le enseñaba a los discípulos y comenzó hablando de la bienaventuranza. Hay 3 capítulos, pero 5, 6 y 7. Esa es la enseñanza. Si esto fuera si esto fuera un mensaje evangelístico, tendría otro matiz. Porque aquí lo que pasa es que le está enseñando cuál era su énfasis, está en el bosquejo. Les enseña cómo vivir en el reino de Cristo. Le está enseñando cómo vivir en el reino de Cristo. ¿Quién puede vivir en el reino de Cristo si primero no ha entrado? Tiene que entrar al reino de Cristo para poder vivir. Las exigencias morales que describe en este sermón del monte, llamado Sermón del Monte, solo lo puede vivir un discípulo de Cristo. Por eso entonces esta enseñanza es para los discípulos. ¿Eh? Los inconversos necesitan saber quién puede cambiar su vida, quién puede dar la fortaleza para vencer el pecado. Pero aquí ya le está diciendo, ustedes tienen estas responsabilidades, así deben vivir. Y como ellos tenían que hacer una transición de la ley al tiempo de la gracia, aquí está. Por eso es repetidas veces dice, oíste que fue dicho. ¿Dónde fue dicho? En la ley. Y ahora yo les digo esto, de esta manera. Pero yo os digo. Entonces era necesario que le enseñe cómo vivir en el reino. No es predicación, sino enseñanza. Luego está en Mateo 10:5, que es el siguiente discurso o enseñanza, sermón también lo llaman. Porque ahí que dice, usa otra palabra. ¿Puedo leer, pastor? Sigue, hermanita. Amén. Así dice, pastor. A esos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis. Amén, gracias. No dice enseñanza, pero dice instrucciones. A estos 12 les dio instrucciones, que es parecido a enseñanza, se puede decir, ¿no?
Pero las instrucciones ahí son precisas, son ¿cómo se dice? Elementales en la vida de una persona, porque le dice, por ejemplo, cómo saludar, cómo estar en una casa, eso es, ¿no? Y si te rechazan, vamos a decir, de esa casa, ¿qué debes hacer? Por eso lo llama instrucciones precisas. Todo el capítulo son instrucciones, ¿sí? Hasta el 42, pues, cuando habla las recompensas. ¿Qué está haciendo el Señor Jesús? Le está enseñando acerca del reino, cómo servir en el reino. Seguimos viendo. Acá ya Mateo 13:3 es otro discurso. 13:3. Lean, hermano. A ver, háganle. Amén, pastor. Así dice la palabra. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba parte de, bueno, todo esto de la parábola del, Gracias. parábola del sembrador, pastor. Ajá. Dice, les habló muchas cosas. Ahí podemos nosotros tranquilos ponerle la palabra enseñó. Y les enseñó muchas cosas por medio de parábolas. Y ahí también encontramos todo ese capítulo 13 son parábolas. ¿Y parábolas acerca de qué? Del reino. El reino del Dios es semejante, dice. Y les da la explicación, no solo la parábola, sino por lo menos de 2 parábolas le da la explicación. Entonces Cristo usó estas ilustraciones. Ahí usó el método de investigación. Despertó el interés de los discípulos hacia el tema del reino de los cielos. Los discípulos preguntaron en clase. Ahí están interviniendo. Después de hablar al público, entonces como que tienen un momento entre ellos y los discípulos preguntan, ¿y por qué le hablas por parábolas a ellos? Están preguntando, ya recibieron una parte de la lección, pero ahora ellos están preguntando. Entonces, a través de la ilustración despertó el interés de los discípulos. Eso es parte de un proceso de enseñanza. Cuando el discípulo o el alumno ha despertado interés en el tema, en el curso, entonces se va a facilitar ese proceso, ¿no? De enseñanza-aprendizaje. Entonces hay que motivarlos por medio de las palabras o directamente también podemos decir, este curso va a ser beneficioso por esto. Pero también a través del contenido puedes motivarlo a conocer más, ¿no? Cómo es que el Señor está hablando estas cosas, ¿no? Entiendo una parte, ¿no? Pero me falta algo. Y entonces por eso preguntan. Es un ambiente muy saludable. El Señor Jesús no se incomodó por las preguntas, sino que Él les ayudó, les llevó a mayor comprensión del tema, ¿no? Eso es. Entonces, en Mateo 18 que encontramos, allí usa una ilustración. A ver cuál es el versículo preciso. Mateo 18. Uno y 2. Mateo 18, 1 y 2. Lea, hermano, hermana. Amén, pastor. Amén. Capítulo 18, 1 y 2. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño le puso en medio de ellos. Amén. ¿Cómo se imagina usted ese momento, no? Ahí estaban varias personas, estaban los discípulos también, y estaba un niño. No solo habría un niño, habría varios, ¿no? Pero Jesús dice, lo llama a un niño y lo puso en medio de ellos. Está usando una persona como ilustración. No dice así como los niños, sino que de frente le hace ver a un niño para que vean. Y luego ya le
le transmite la lección. Ese es el capítulo del niño. ¿Y qué le está diciendo? ¿Qué quiere enseñarlo entonces? Cómo comprender el reino de Dios. Y las ilustraciones que va usando de la oveja perdida, y luego también de la advertencia que hace, ¿no?, de hacer daño a un niño. Todo eso tiene la intención, hay un propósito secundario, es la protección del niño. Pero a ellos les está desafiando. ¿Cómo pueden ustedes comprender esto del reino, ¿no? Porque ellos estaban discutiendo, dice, ¿quién será el más grande? En el sentido sano de la palabra, ¿no? ¿Quién es el mayor en el reino de los cielos? Pues, ellos tenían ese interrogante, no comprendían. Ya estamos pasando tiempo en la escuela del Señor Jesucristo. Y este tema del reino era continuamente mencionado en las intervenciones del Señor Jesús. Pero todavía no comprendían. Entonces le dice, ahora tenemos que reforzar esta idea y usa un niño. Los niños tienen esa habilidad. Unos son crédulos, creen lo que dice papá, eso es lo primero. Después creen lo que dicen sus maestros. Recuerden, nosotros tenemos una época, un tiempo en que nos creen todo. Son los primeros años. Cuando ellos ya comenzaron una relación con su maestro o maestra, le van a creer a su maestro. Por eso tenemos que preocuparnos que nuestros hijos, así en esa temprana edad, tengan buenos maestros, por lo menos de principios morales, porque lo van a querer. Nosotros ya pasamos segundo nivel, pero luego ya va su desarrollo social y los niños y niñas ya tienen un grupo de amigos y amigas. Entonces le van a creer a ese grupo de amigos. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos un tiempo donde toda su atención lo tenemos y para formarlos ahí, comunicarles las ideas importantes. Si un padre, esto le enseño a los padres, ¿no? Si un padre le comunica por primera vez cualquier tema de la vida, ese conocimiento ya se quedó grabado. Por ejemplo, de las drogas, del cigarro, del licor. Como mis hijos crecieron en ambiente cristiano, yo tuve que explicarles, a mi hija le expliqué del licor, porque al colegio ya estaba en secundaria, llevaban licor las chicas. Yo tuve que explicarles, pero como decir, fui el primero. Entonces ya de una manera le contaba mi testimonio, así ya estaba eso en su vida, ¿no? Y cuando vio eso, y preguntó, ¿quién preguntó? A papá, porque papá sabía ese tema. Entonces eso se gana. Cuando tú le das la información por primera vez a tu hijo, te ganaste ya, te ganaste. Eso ya él lo va a creer. Las otras informaciones van a venir. Y cuando ya van a entrar a la universidad, tienes que vacunarlo también contra el ateísmo, evolucionismo, todo eso. Porque a ti te van a querer, tú eres su padre. Pero después que le digan tantas cosas, ya es secundario. No va a ganar fuerza. Por ahí se inclinará de repente, empieza a preguntar, pero en su corazón ya ganó lo que papá o lo que mamá le dijo. ¿Ves? Por eso entonces le está presentando a un niño. O sea, los discípulos eran demasiado grandes ya para aprender estas cosas del reino de los cielos. Y entonces usa un niño. ¿Qué encontramos ahí? Esta es una técnica, una estrategia del Maestro Jesucristo, usando ya una ilustración, una persona, y lo tuvo ahí el tiempo de la lección, lo tuvo.
Y en Mateo 23 es otro discurso. Este es el sermón más drástico que predicó el Señor Jesucristo, o enseñó, también podemos decir que enseñó, ¿no? Luego dice, porque habla de enseñanza. A ver, también, Mateo 23, 1 y 2. Amén, pastor. Adelante, man. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Amén. Ahí estaba diciendo cátedra. Eso tiene relación con la enseñanza. ¿Ve? Que entonces vemos ahí el desarrollo de otra lección, pero va dirigido a los fariseos y los escribas. Y ahí habla con autoridad como es el Cristo soberano. Pues. Y les habla, el tema puede ser ahí, debe ser, no sé, cómo ser auténtico en el reino. Porque lo que descubre ahí, lo que denuncia, es la falsedad de los dirigentes religiosos. Esa era la condición moral de estas personas. Y como ya habían escuchado, ya sabían de Jesús, todo esto el pueblo también lo reconocía, pero los líderes religiosos estaban en cero entendimiento. Entonces les confronta con su realidad. Ahí vemos cómo sobrevaloraron la ley. No en sí por la ley, sino al reglamento que le habían puesto a la ley, así hablando, ¿no? O sea, la ley decía el inciso, el capítulo tal, ya. Pero ellos le habían puesto, ¿cuántos incisos? 1, 2, 3, 4. Si la ley decía, ahora la ley, un ejemplo, la ley decía, los hijos de Dios deben comer con las manos limpias. Ya, punto. Eso es. Artículo tal. La ley debe, no, los hijos de Dios deben comer con las manos limpias. Entonces, ellos lo interpretaban. ¿Qué significa eso? Entonces deben lavarse la mano. Y ahí ponían los incisos A, B, C, D, todo eso. ¿Cómo era la forma de lavarse? Ya esto es por estudio de otros libros, ¿no? Decía, el agua primero tiene que lavarse desde el codo hasta la mano. Eso es lavarse la mano. Que es el de la muñeca para la mano, eso no es lavarse. Desde el codo tienen que lavarse. Segundo, el agua tiene que correr 3 veces del codo hacia la mano y 3 veces de la mano al codo. Ese es el reglamento. Pues. Entonces ellos sobrevaloraron eso. Y entonces pusieron también la ley del descanso, la ley para los judíos, claro. Y en el reglamento ellos pusieron, ya no debe llevar, por ejemplo, un peso. Por lo mucho debe llevar 3 kilos. Si se pasa 4 kilos ya es pecado. Y por eso cuando al paralítico le vieron cargando su cama, camilla sería, o algo así. Entonces calcularon, era demasiado peso, esto ya está quebrantándose. ¿Quién te mandó a hacer el trabajo en el día de reposo? El que me sanó. Entonces le acusaban a Jesús. Así que ellos no entendían. Se oponían a Jesús. Y Jesús entonces los descubre. ¿Saben por qué? ¿Por qué no entienden estas enseñanzas? No es porque no respetan la ley, sino ustedes sobrevaloran a los incisos. ¿Pero por qué? Porque en eso se esconden la condición moral en que estaban viviendo. Es un sermón bien drástico para los dirigentes religiosos de ese tiempo.
Entonces es una enseñanza, ahí quedó escrito, ¿no? En el libro de Mateo. Y 24 es 24 y 25, 24 y 20, no, 24 es, todo el capítulo 24 es otro discurso que les enseña cómo será el futuro en el reino de Dios. Para nosotros aquí lo hemos tomado que habla de la venida de Cristo, la venida de Cristo con poder y gloria, eh, y es profético este pasaje, pero el interés, lo que se puede ver, ¿no? De Jesús, que está hablando, dice, ¿cómo será el futuro? Porque los discípulos le preguntan sobre el templo, ¿no? Eh, y este, a ver, ¿veis? Cuando Jesús salió del templo, es el templo judío, se iba y se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. O sea, con la remodelación y todo, en Jerusalén sí ya era el templo, era una extensión amplia. Y respondiendo Jesucristo le dice, ¿no? ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y detrás de eso le está diciendo, ¿no? Este templo es transitorio. Todo esto de la ley es transitorio. Y él dice, y él sentando, versículo 3, y él sentando en el monte de los olivos, los discípulos se le quedaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? Hay pregunta específica. ¿Y qué señal habrá de tu venida? Segunda pregunta. ¿Y cuándo será el fin del siglo? Tercera pregunta. Hay una pregunta acerca del futuro, Y Jesús le responde, claro, desarrollando allí una lección que hay que saber usar bien este capítulo, con cuidado en cuanto a los tiempos, el arrebatamiento, la venida de Cristo con poder. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Y el 25 ya el juicio a las naciones, que un espacio habla, son diferentes tiempos. Pero todo está hablando del futuro, el futuro del reino de Dios. Entonces, en sí, lo que vemos en Mateo, Jesús está desarrollando un curso, podemos llamarle, una serie de lecciones acerca del reino de Dios. Ese es un maestro. Un maestro no es que cambie de tema, que una semana predica de diezmos, ofrendas, y otra semana predica sobre, a ver, ¿qué otro tema sería? La familia, ¿no? Sino es una secuencia de lecciones. Ese es un curso que está desarrollando. Entonces, y no solo es los temas que tienen secuencia bajo el tema de reino de Dios, sino que lo que vemos que usa diversas estrategias de enseñanza, y los alumnos tienen los discípulos ya tienen la facilidad de aprender, asimilar esas verdades por el proceso en que Jesús está desarrollando en cuanto a la enseñanza. Ahí vemos maestro. Es tremendo lo que vemos sobre el maestro. Y lo que vamos a ver, el otro ejemplo es Pablo. Pablo también tenía sus características, como hemos dicho anteriormente. Pablo desarrolló los 5 ministerios. Entonces vemos que tenía sus metas formativas. El maestro sí debe tener sus metas de formación de la persona, no solo que acabe el proceso, ¿no? Pase secundaria, algo así, o tenga un título de licenciado, sino que se debe preocupar de la formación moral. Entonces Pablo tenía bien claro sus metas formativas. ¿Dónde está
En Colosenses 1, 28, 29 dice, esto está enfocado en la formación moral que los llevará a la madurez espiritual. Y por eso, ¿cuál era su meta? Presentar a los alumnos perfectos. Así, perfecto en el sentido de maduro, no impecable. No es impecable, sino maduro. No quiere decir que nunca peca, ¿no? Entonces, sino que es maduro en su vida espiritual y por eso puede manejar también el tema moral, ¿no? Dice Colosenses 1, 28, 29, a quienes anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin, para presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Eso. Ahora, Él es el maestro. Los alumnos son la iglesia de Colosas, podemos decir. Al decir hombre, está diciendo en damas, hombres y mujeres que les está enseñando, capacitando para que lleguen a esta madurez espiritual. Entonces, Pablo desea que sus alumnos aprueben en el curso de madurez espiritual con una nota de 20. Pero para que la nota del maestro sea 20. Eso es lo que se ve. Esto nos dice que en cada proceso de enseñanza-aprendizaje, los alumnos y los maestros son evaluados. ¿Ves? Hay un proceso de evaluación, hay diversas formas de evaluación. Pero no es solo para los alumnos, sino también para los maestros. Y la nota del maestro es el promedio de todas las notas de los alumnos dividido por la misma cantidad de alumnos. A ver, hay que hacer un ejercicio. Si hay 20 alumnos, si hay 20 alumnos, y entonces la materia, el curso es fuerte, escatología, algo así difícil, ¿no? Y el maestro maneja pues, su lección, su tema, bibliografía, todo eso, ¿no? Pero sucede que en todo el proceso, no solo el examen, porque no se evalúa solo el examen, sino hay otras formas, las tareas, la asistencia, la participación, todo eso. El resultado es que promedio final aprueban aprueban 12. Entonces es que mi tema es fuerte, ¿no? Y por eso solamente 12 han aprobado, pues, a los otros les falta, dice. Y algunos se jactan de jalar a los alumnos, ¿no? En ambiente no cristiano, menos mal, ¿no? Dicen, ¿no? ¿Por qué debes tener tú 20? ¿Qué conoce? ¿Acaso conoce igualito que yo? ¿No? Ningún alumno puede tener 20. Tendrían que saber lo que yo sé. Se jactan de jalar. Y entonces cuando en sus cursos se jalan ya 12, solamente se aprueban 8, no, es que mi materia es fuerte, yo solamente lo maestro. Es una alegría para él. Pero ¿saben qué está diciendo en verdad? Que el maestro no se logró conectar en el nivel que estaba el alumno, o sea, la clase, todo, no solo uno, sino la clase. Y por eso entonces los que ahí de alguna manera entendieron el tema, se conectaron con el maestro, aprobaron, pero los otros no. Entonces cuando tienes un curso muy técnico, muy pesado, tienes que ubicarte en el nivel del alumno. Entonces la grandeza del conocimiento no está en que se use palabras técnicas, sino en que esos términos técnicos lo puedes poner en un lenguaje al alcance del alumno. Esa es la grandeza del maestro. Entonces, el promedio de los alumnos me dice, yo también, ¿cuánto me he hecho entender?
cómo he facilitado a las personas para que asimilen la enseñanza. Esa es la meta formativa. ¿Y qué dice aquí? Este es el curso de formación moral, por si acaso, ¿no? No es el curso de salvación en Cristo. Ese es otro asunto. Aquí es formación moral, donde va a haber recompensas por ese nivel de madurez espiritual que alcanzó el creyente y el maestro. Tenía también sus metas doctrinales, que le dijo a Timoteo, ¿no? No he puesto la cita bíblica. Procura con diligencia acercarte a Dios, ¿no? Acercarte a Dios aprobado como obrero. Ya. Ahí añaden, hermanos, 1 Timoteo 2:15. 1 Timoteo 2:15. Yo lo que puse no es la versión Reina Valera, sino es una versión, la palabra versión hispanoamericana, dice. Y está un poquito más amplio, desarrollado, dice ahí: esfuérzate por merecer la aprobación de Dios, como un trabajador que no tiene de qué avergonzarse, como alguien que sigue fielmente la palabra de la verdad. Es lo que dicen. Entonces ahí están las metas doctrinales también. Pablo desea que Timoteo use la palabra de una manera precisa, dice. En nuestra versión dice, ¿no?, que use bien la palabra de verdad. En asuntos doctrinales tenemos que ser precisos como en matemáticas, porque estamos hablando de doctrina, y la doctrina que más debemos manejar, comprenderlo, vamos a decir, todo, hasta el alcance donde podamos, hermanos, es de la salvación, porque eso es lo que vamos a hablar continuamente con personas no creyentes, con creyentes, la doctrina de la salvación. Y ahí tenemos que ser precisos también en nuestros conceptos. Nosotros a veces nos acomodamos al lenguaje que hemos escuchado del predicador, o de algunas inclinaciones doctrinales, pero no hemos analizado. Hay que ver. Por eso hay libros de doctrina, hay libros de teología, que hay que precisar nuestra doctrina. Pues nuestra doctrina pentecostal tenemos que precisarlo y saber presentarlo también ante otras personas, como hemos estado hablando, ¿no? Por eso Pablo desea que Timoteo use así de una manera precisa la palabra del Señor, que no solo lo elabore el sermón o la lección, sino cómo lo transmite, cómo lo presenta a las personas. Y esa precisión sea su calificación como obrero que predica y enseña doctrina bíblica. El maestro no enseña de la escasez de su conocimiento, sino que enseña de la abundancia de su conocimiento del tema. Ese es el desafío que tiene el maestro. Por eso Pablo, Pedro admira a Pablo, que habla temas tan profundos, y algunas personas lo han torcido, dice, ¿no? Y vemos que entonces que Pablo enseñaba de la abundancia que tenía sobre el tema, y que Dios le había revelado el evangelio de la gracia. Y hay cosas que no ha escrito en sus epístolas por dirección así específica de Dios. No ha escrito, porque no necesitamos conocer, no afecta nuestra salvación, no afecta nuestro crecimiento en la vida cristiana, por eso no ha escrito. Pero él manejaba esos conocimientos. Y en algunas frases vas a ver que hay profundidad en su tema. Yo prefiero analizar el texto de las epístolas partiendo de la Reina Valera 60. De ahí ya puedo ir a otras versiones, pero Reina Valera 60 tiene profundidad en las expresiones ahí de las epístolas, ¿no? Ahí se ve. Por eso entonces cuando te toca enseñar,
no solamente vas a dar ya las justas, vamos a decir, lo que yo puedo, sino debe abundar tu conocimiento de ese tema. Y te va a faltar tiempo, entonces quiere decir que lo resumes o lo haces más preciso, lo mejor comunicas a los alumnos. Esos tenían sus metas doctrinales el apóstol Pablo. Ese conocimiento, esa profundidad de conocimiento proviene de una educación formal. O sea, el maestro tiene que pasar pues esa educación formal, ¿no? Ya hemos superado, creo que ese prejuicio que la letra mata, más el espíritu edifica, esa era una tradición en el ambiente pentecostal. Ya hemos entendido que no se refiere al conocimiento en sí, sino está hablando la letra, la ley. ¿Ya? Así que se necesita una educación formal. Lo que ustedes están pasando este seminario es parte de esa educación, ¿no? Luego ser autodidactas, es decir, enseñarme a mí mismo, ¿no? O como dice ahí, que se instruye por sí mismo, a través de la lectura, la investigación y todo eso, ¿no? La reflexión, la meditación en los temas de la Biblia o de la vida cristiana, ¿no? Por eso el maestro es un lector asiduo de la Santa Biblia. No vamos a agotar, hermanos, la profundidad del conocimiento de la Biblia por muchos años. Sigamos estudiando, sigamos investigando, que hay cosas nuevas, maravillosas en la Biblia. Hay que leer también libros de teología, libros ministeriales y libros de la ciencia de este mundo. Siempre, no va a ser ese su afán, pero por lo menos debe estar informado de la ciencia de este mundo. Ahorita necesitamos pasar un curso de actualización sobre inteligencia artificial. Luego sus metas ministeriales es lograr que todos sean servidores de Cristo. Esto lo vemos en la experiencia que tuvo en Éfeso, Hechos 19, 9 al 10. Ahí vemos cuando Pablo estuvo en Éfeso, no solo dedicó los 2 años solamente a enseñar en las clases presenciales que tenía, sino que estas clases fue acompañado de prácticas ministeriales. De tal manera dice que llenaron el evangelio toda esa provincia que se llamaba Asia. Era una provincia, era un continente también se llama Asia, ¿no? Pero había una provincia romana que se llamaba Asia. Todo eso lo llenaron del evangelio con los alumnos de Éfeso. Las habilidades ministeriales, ojo, no se aprenden en un salón de clase. Es indispensable la práctica guiada en el terreno de las acciones reales, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué serviría que tenga un aprendiz de manejar carro, esté en el salón de clase, de las figuras? Ahora que con este material virtual pueden hacerte ver el motor en HD, como dice arriba, abajo, todo. ¿De qué serviría si nunca se sienta al frente de un timón? Es ahí, en esa acción, donde aprende. Todo lo demás es información hasta que llega el momento de la acción. Así son las habilidades ministeriales, ¿no? En un minuto terminamos esto. Y la formación ministerial de un maestro es como Esdras. Esdras 7:10. Este es un texto lema que debe ser para el maestro. Debemos escribirlo en un cuadrito en nuestro cuarto. Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos, ¿no? Claro, cuando están volviendo de los 70 años en la cautividad, ahora tienen que otra vez comenzar con las instrucciones, y Esdras ahí fue el maestro. Se preparó como persona en el aspecto espiritual anímico, sí había preparado su corazón preparó, dice, ¿no? Se preparó como persona para enseñar. El desafío es grande. ¿Cómo voy a enseñar a este pueblo?
Se preparó como investigador porque dice, es para inquirir, dice, analizar la ley de Jehová. Se preparó como discípulo obediente porque él puso en práctica lo que voy a enseñar, entonces debo demostrarlo con hechos. Él fue el modelo, ¿no?, de las enseñanzas que transmitía. Y dice, para enseñar en Israel sus estatutos, y luego se preparó como maestro, ahora, quería algunos recursos pedagógicos para transmitir la ley, que era importante en ese tiempo. Y aquí ya le da otro ejemplo a Tito. Pablo le da las instrucciones a Tito, ¿no? Entonces, denle ejemplo haciendo el bien. En su enseñanza muestren integridad, seriedad y una palabra sensata que no pueda ser condenada, para que quienes se les oponga, se avergüenzan, pues no tiene nada malo que decir de nosotros. Tito 2, 7 al 8. Enseñe con integridad y seriedad. Recuerde que es la palabra del Dios Todopoderoso. Enseñe la palabra de Dios con integridad y precisión de la palabra. El púlpito es una responsabilidad sagrada. No es un lugar para compartir los últimos chistes y anécdotas graciosas que hemos escuchado para animar a los oyentes. Un poco de humor, un sano sentido de humor, ¿no? Puedes usarlo de vez en cuando como para un descanso mental, ¿no? Pero recuerde que estamos compartiendo la palabra de Dios Todopoderoso y debemos darle el honor y la atención que se merece, ¿ve? Así que es importante el ministerio del maestro en el desarrollo de una iglesia, en el alcance que va a tener el evangelio hacia otros lugares. Es muy importante el maestro. Bueno, hasta aquí este ministerio. En los próximos, la segunda parte, hablaremos del evangelista. ¿Ya? ¿Quieren descansar o no? Vamos a descansar, hermano. 10 minutos tiene, hermanos. A ver, 10 minutos van a tener nuestro descanso. Pastor. Amén, pastor. Ay. ¿De quién es? Tuyo. Pues no lleva al cuñado. No lleva al cuñado.
¿Dónde está? Ahí. Ahí ahora está. Un cumpleaños. Waffle este, ¿no? ¿Están abajo? Ah, Creo que no están, ¿no? Yo sí. no sé. No me va. No me escucho. ¿Qué? Lápiz de color. Ay, no. ¿Rojo? ¿Rojo? ¿Cómo que marca? Ahora esta tabla tiene. Ayer,